informado por los horarios de contacto. Bueno, hemos vuelto de la pausa. Estamos hablando con el obispo Héctor Cancino del Valle, que es coordinador nacional de CUPECH, la coordinadora de unidades pastorales evangélicas de Chile, ¿cierto? Que coordina a distintas denominaciones evangélicas desde Arica a Magallanes. Y le habíamos formulado una pregunta, ¿cierto? Porque usted nos señalaba que efectivamente frente a esta crisis hay dos caminos. Y yo recordaba las palabras de San Pablo, ¿cierto? Que Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino que al contrario, nos ha dado un espíritu, ¿cierto?, de voluntad, de valentía para enfrentar los problemas, como lo enfrentó en su oportunidad San Pablo. Esto es así, digamos. ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar entonces, a juicio de usted, el cristiano, frente a este llamado, por así decirlo, de valentía? Sí, precisamente ayer compartía con una agrupación en la cuarta región vía Plataforma Zoom también, y hablaba justamente de que los líderes cristianos, hoy día se ha hablado de la primera línea, claro, de salud, que están ahí en la contención con el coronavirus y toda esta situación, y hoy día también han sido llamados pastores a generar contención también a la gente que está en sufrimiento, a la misma gente de salud que a lo mejor al ver todos los días tanto dolor y sufrimiento y muerte, también necesitan una contención emocional, espiritual. Entonces nosotros bendecíamos, yo mencionaba de que también el ministerio pastoral y los líderes toman una actitud de primera línea de la primera línea, tratar de poder generar contención y sostenimiento a aquellos que a lo mejor hoy día están realizando una labor bastante importante, pero también entendemos que somos de carne y hueso y nos dolemos y nos afectamos, y para eso el apóstol Pablo justamente habla en Efesios capítulo 6 verso 10 que debemos ser fortalecidos en él y en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo estar firmes. Entonces entendemos que el día malo lo estamos viviendo hoy día, estamos viviendo el día malo, pero él nos motiva y nos anima a estar firmes, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, que tenemos que tener esa firmeza, esa resiliencia de poder sobreponernos al dolor y salir airoso dentro de la situación. Por eso tenemos que tener un espíritu no de cobardía, sino de enfrentar la situación con valentía, con esperanza, impulsándonos hacia adelante, porque es la única manera de poder apoyar a los demás, porque quizá hoy día hay mucha gente que está angustiada, hoy día hay mucha gente que está desesperada. Hoy día los medios de comunicación hablan de gente, hay gente que está pasando hambre, hay gente que quizá ha perdido sus trabajos seculares, no tienen ingresos. Hoy día hay gente que está desesperada porque no sabe lo que va a ocurrir mañana. Y por qué no decir gente que hoy día está llorando a sus deudos, gente que hoy día ha fallecido, que ni siquiera ha podido tener un servicio fúnebre como corresponde. Entonces, todo ese ambiente depresivo que podemos justificar por la crisis nos lleva y nos impulsa a nosotros a tener fortaleza para poder animar y para poder enfrentar todo lo que viene y todo lo que estamos viviendo con altura de mira y con firmeza. Pero entendemos de que esto no es posible tener esta firmeza si Dios no está presente. Si Dios no está con nosotros y no sentimos su omnipresencia en medio nuestro, creo que también estaríamos en las mismas condiciones que los demás, decaídos y frustrados. Pero nuestra esperanza siempre ha sido puesta en Cristo y en Dios, y eso nos levanta y nos da la fortaleza necesaria para seguir peleando esta batalla, para seguir corriendo la carrera, sí, claro, y para seguir sembrando las semillas. Ahora, también en la misma línea, obispo, porque una vez en redes sociales o escucha también, dicen, miren las iglesias, y engloban a todas, pero en este caso la iglesia evangélica, sí, por supuesto, dice no han hecho nada, están en sus templos, o más aún, a veces por estar en sus templos algunos se han contagiado y que no hacen nada, y hay una crítica permanente. Bueno, en general critican todo, pero muchas apuntan a la iglesia como que no han hecho nada, ni en lo material, ni en lo espiritual, quizás porque no se nota, quizás porque no han hecho nada. ¿Cuál es su reflexión? No, yo creo que eso no es correcto, es un concepto erróneo. Sí, la iglesia está haciendo mucho en este instante. Mira, yo estoy en contacto con todo tipo de organizaciones a nivel nacional y hoy día hay muchos pastores que están, por ejemplo, hablemos en el tema concreto, hay muchos pastores que hoy día están realizando días comunes,
en poblaciones, en campamentos. Hoy día tenemos muchos campamentos, en el norte muchos campamentos en distintos lugares, y hoy día en poblaciones, en villas, los campos también del país, se están haciendo muchos ollas comunes, usando recursos para poder apoyar. De hecho, en televisión otro día salió gente angélica que estaban otorgando el alimento a gente que en una población donde casi todos trabajaban en la construcción, de la noche a la mañana se detuvo la construcción y quedaron todos sin trabajo, y la Iglesia Evangélica realizó una olla común importante donde se suministran alimentos. Y no solamente hablemos de común, hoy día se están entregando muchas ayudas de mercadería, cajas, ayuda para mucha gente que se está entregando. Entonces, lamentablemente eso no se televisa, lamentablemente eso no se informa, nunca se visibiliza, y de hecho la Iglesia Evangélica, si lo hacemos una radiografía, ha hecho una tremenda labor social en el país, pero nunca esto se proyecta, nunca esto se visibiliza como debería visibilizarse. Lamentablemente, cuando alguien comete un error, cuando él comete una falta, se hace pompa o se hace farandulería de esto y se toma mucha atención en eso, en lo negativo. Pero la Iglesia Evangélica hoy en día están entregando cantidades de mascarillas, y gente que yo tengo acá que están, por ejemplo, confeccionando mascarillas, han comprado telas y en forma gratuita han ido a los hospitales entregando ayuda, mascarillas y todo ese tipo de insumos que hoy día escaseaban. Pero sí, la Iglesia Evangélica está haciendo un trabajo bastante importante de manera transversal, y creo que lo va a seguir haciendo y con mayor fuerza. Bueno, usted también, sí lo está haciendo. Perfecto. Usted también tocó un tema, parece que usted se me adelanta la pregunta. Oye, pero está bien. Muy rápido. Pero está bien. Porque quiero preguntarle por un tema que fue controvertido, especialmente el año pasado, y quedó un poco con lo de, a partir de octubre quedó como ahí, no sé si tapado, pero ya no fue noticia, el famoso diezmo, ¿cierto? Y lo que pasó en Santiago con un obispo, ¿cierto? Que cobraba el diezmo y cierto, y pareciera que, bueno, y esto a mi juicio fue un motivo para que ciertos sectores atacaran a la iglesia, para decirle, mire, ve, esta es la iglesia que usted dice que es la buena, mire, es igual que todos. Y había una intención, a mi juicio aquí hay una intención, porque la Iglesia Evangélica, yo creo que una de las pocas que con mucha fuerza defiende todo el valor de la vida, ¿cierto? De la familia. Muy pocas instituciones hoy día están quedando en pie que defiendan con fuerza, digamos, y que salgan a las calles, que den la cara, ¿cierto? Y a pesar de que corren incluso peligro físico, son capaces de defender estos valores. Entonces, pero por otro lado está este uso del diezmo, y frente a eso quiero preguntarle una reflexión sobre eso, y también el diezmo, pero mucha gente que no sabe, primero, ¿es obligatorio? Porque la gente dice, mire, es que me sacaron a esta persona dinero, ¿será obligatorio? Y segundo, ¿hay transparencia respecto de en qué se usan estos fondos? Los pastores dicen, mire, ¿hay una rendición de cuenta pública respecto de estos fondos? Claro, en primer lugar, mira, el diezmo, bueno, este es un principio, por así decirlo, que lo maneja la Iglesia Evangélica, y quizás otras confesiones igual lo manejan, no solamente la Iglesia Evangélica. Pero esto no es una imposición que se le aplica a los creyentes de una iglesia X. Entiendo que quizás las políticas de gobierno eclesiástico son distintas denominaciones, pero no es una imposición. Nosotros creemos que el que da entrega un diezmo, una ofrenda, una dádiva, porque aquí el principio de todo esto es dar. Ese es el principio, que se conecta a una vida generosa por la obra del Señor, por la obra del ministerio. Pero no es una imposición. Nosotros creemos que esto debe ser un tema que debe nacer de la persona, del corazón, un trato entre la persona y Dios, y si lo hace con todo el gozo, con toda la alegría que esto corresponde, y no porque realmente se siente presionado, obligado, o le colocan una escopeta entre la espalda y la pared para que lo haga. Eso creo que es erróneo. Ahora, sí estoy de acuerdo en los excesos. Yo creo que los excesos no son positivos ni para el ministro evangélico ni para nadie, porque nosotros podríamos identificar
quizás otras confesiones también a ese mismo nivel o muy alto los niveles. No es para enriquecerse esto es un servicio, es un ministerio de servicio a la gente. Entonces, ahora, las políticas de trabajo o de administración, obviamente cada denominación lo maneja de una manera diferente, pero yo conozco a cientos de pastores que trabajan de manera piadosa, con mucho esfuerzo hacen su trabajo, que los ingresos que reciben a veces los reinvierten en las mismas congregaciones, ayudando a la gente en la construcción quizás de infraestructura, en trabajos sociales. Entonces yo creo que por estigmatizar a alguien hay que quizás cometió un error o realmente generó un exceso, no puede, como digo yo, el mal de los ratones. No fue el ratón Miguel que cometió un error, se comió el queso, por los ratones. Entonces, a todos se le mete al mismo cajón, sí, claro, pero todos no funcionan de la misma manera. Entonces, yo creo que en esto sí, las iglesias son transparentes, se hacen cuentas públicas a la iglesia, se hacen reuniones de negocio. Yo vengo de una iglesia en donde nosotros tenemos que transparentar todo. Tenemos que citar a la congregación, exponer los movimientos financieros, tenemos libros contables, hay tesorerías, a veces fiscalizan con las tesorerías nacionales, fiscalizan también los movimientos financieros, lo que entra, lo que sale, y eso demuestra una transparencia abierta a todo lo que ocurre. Entonces, igual las personas jurídicas nuestras presentan un balance anual al Ministerio de Justicia, por todos los movimientos financieros, los activos que tienen, entonces todo eso está transparentado. El problema es que a veces se estigmatiza un modelo o de alguien que a lo mejor generó un exceso, y yo estoy muy de acuerdo en eso, que fue un error gravísimo, pero ese no es el común denominador de todo el ministerio pastoral de la iglesia. Sí, bueno, son ciertos casos que a lo mejor han estado en estas condiciones, pero el común denominador de la pastoral chilena y quizás global no es así, totalmente distinta. Qué bueno, voy a llevarlo, no nos queda no mucho tiempo, entonces voy a llevarlo. ¿Se pasó luego? Sí. Un tema, cambiar un poco de giro, aunque se me quedó una preguntita por ahí, pero sí, a ver si al final volvemos a esta pregunta. Es se ha podido, cierto, apreciar, yo también, cierto, a ver, por redes sociales, por amigos también, que algunos fieles, algunas personas evangélicas dicen que la iglesia debe tener una prescindencia, cierto, respecto de la contingencia política, del quehacer político, y debe dedicarse más bien a temas religiosos, cierto, a ayudar a los fieles, pero no debe tener una prescindencia. En cambio, otras personas dicen no, cierto, la persona evangélica tiene que llevar sus valores no solamente, cierto, en su comunidad, sino también expresarla de manera pública y hacer incluso política, ¿cierto? Y ahí yo he visto que hay como dos visiones. ¿Cuál es su visión y cuál es la que ha predominado? Si es que ha predominado alguna de ellas. Sí, mira, yo creo que aquí hay un punto muy claro. Yo estoy involucrado también en varios movimientos aquí en Chile, cuando comienza a surgir toda este mover hacia las esferas políticas, porque hay que entender, la iglesia evangélica, si lo hablamos en forma muy clara, la iglesia evangélica no incursionaba en terreno político, para nada, quizás muy escaso. De hecho, en algunos sectores de la iglesia el tema político era demonizado a ese nivel, claro. O sea, totalmente anti-Dios, anti-religioso. No estoy diciendo que los políticos son demonios, ¿no? Pero simplemente la política, la actividad, digamos, lo que conllevaba muchas veces, claro. Entonces, desde esa perspectiva, ¿por qué surge tiene una naturaleza? ¿Por qué surge esta motivación? O también, el término correcto es la provocación a ingresar a un terreno desconocido. Justamente por lo que estábamos hablando anteriormente, los temas valóricos. Los temas valóricos, obviamente, que comienzan a transformarse en antivalóricos desde nuestra cosmovisión, comienzan a generar atentados contra nuestros principios. Ahora, ¿pero dónde eran aprobados estas leyes antivalóricas desde nuestra cosmovisión? En el Parlamento. Primero la idea de legislar, las mesas de trabajo, las comisiones, finalmente se discute en el Parlamento, se hacen las modificaciones, se vota al Senado, etcétera, y finalmente se convierte en ley. Pero ¿dónde en definitiva se aprueban las leyes? En la Cámara Alta y Baja. Entonces, ¿y quién los aprueba? Son los diputados y los senadores.
Entonces, desde esa perspectiva, claro, nosotros dijimos como iglesia evangélica, nosotros necesitamos tener presencia evangélica desde un principio cristiano que defienda, como tú bien has dicho, hemos defendido fuertemente los principios católicos, que defendamos en el terreno donde corresponde. Claro, nosotros podemos hacer marcha, podemos poner nuestra posición pública, podemos levantar carteles, pero en definitiva donde se aprueban las leyes es en el Parlamento Universal. Eso en definitiva. Pero si no tenemos presencia, no tenemos participación, no tenemos voz ni voto en estos estamentos, difícilmente podemos influir transformacionalmente. Entonces, por esa razón, creo que hoy día la Iglesia evangélica entró en una dimensión que quizás para muchos fue obligada, provocada, pero que hoy día sí nos hemos encontrado que sí hay gente que tiene vocación política en nuestras iglesias, hay gente que hoy día son cientistas políticos, que hoy día son estudiantes de Derecho, que también tienen vocación política o servicio público, que hoy día están trabajando en las municipalidades, que algunos son actores, y nos damos cuenta de que sí pueden desarrollar una buena labor. Entonces, creo de mi punto de vista, que la iglesia debe estar en todos los estamentos de la cultura, debe estar en el arte, debe estar en la música, debe estar en las universidades, debe estar en el gobierno, en la política. Hablemos de buena política, del buen arte de la política, del buen arte de gobernar con justicia, con equidad, con verdad, como corresponde. Y creo que en esa dimensión y en esa dinámica hemos funcionado. De hecho, te comento, aquí en el norte ya se formó el primer partido político evangélico de Chile. Bueno, disculpe, que se llama Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Lo que pasa es que justamente, ya nos quedan lamentablemente pocos minutos, pero ha habido mucho intento de hacer partidos políticos evangélicos o de inspiración cristiana, y que han fallado por algunos motivos, no han prendido, como se dice, y ha sido como extraño, digamos, porque siendo una gran cantidad de fieles, sin embargo, esto ha costado mucho. Sí, mira, es que han habido también situaciones, bueno, no quiero decir como pisar el callo a nadie, pero también han ocurrido cosas un poco mías extrañas dentro del CERVEL, como que de repente existe algunas manos negras por ahí que no desean que la iglesia evangélica entre al campo político, por algunas razones, porque en el caso de Nuevo Tiempo, lo último, la tercera vez o el tercer intento, echando con toda su firma, con todo lo legal, no le reconocieron un montón de firmas y tuvo que haber una presión con algunos abogados, etcétera, algunas situaciones, hasta que finalmente reconocieron las firmas, estaban correctas. Pero le habían dicho que estaban incorrectas. O sea, este partido Nuevo Tiempo es nacional. Oficialmente hay un partido político hoy día que se llama Nuevo Tiempo, que es de aquí de Antofagasta, y que en este momento abarca tres regiones. Hoy día están trabajando, tienen su oficina, y hoy día se están preparando para lo que viene, por todas las elecciones municipales, consejos municipales y parlamentarias. Y hoy día también hay un proyecto en Santiago, otro partido político en proyección en Santiago, Unido en la Fe, y hay otro partido político en proyección en el sur de Chile, en Temuco, que se llama... no me recuerdo el nombre, pero está dirigido por Ricardo Sepúlveda Achigur, un abogado, que es un cristiano, que Unidad Cristiana Nacional, Unidad Cristiana Nacional, y él lo está llevando adelante en la ciudad de Temuco y abarcando de regiones. Algunas de esas después iniciativas se unen, una de esas de repente se unen. Oiga, claro, puede ser. Oiga, ahora, ya en un tema muy contingente, en un tema muy contingente, ¿usted cree necesario iniciar un proceso constituyente para cambiar la actual constitución como remedio para los problemas sociales que existen en Chile? Es la discusión que viene más grande, política, que viene ahora en octubre, si es que se hace plebiscito por el tema de la pandemia. A juicio de usted, que además es parte, entiendo, de fundador, me imagino, de Nuevo Tiempo, de este partido político que está en el norte, ¿es necesario cambiar la constitución e iniciar un proceso constituyente para iniciar todo de nuevo? Mira, yo creo que, bueno, no sé si el cambio de constitución en esencia va a resolver los problemas sociales que tenemos en el país, los problemas sociopolíticos y económicos. Tengo mis grandes dudas al respecto. Soy de la idea de perfeccionar lo que existe, porque eso de realizar una constitución en hoja en blanco no me parece muy asertivo, porque hay elementos en la constitución, claro, a lo mejor hay muchas cosas que a lo mejor no encajan o hay que
contemporizarlas o actualizarlas o mejorarlas, yo estoy muy de acuerdo, como en el gobierno de Lagos, que hubieron unas 300 modificaciones a la constitución política del gobierno de él, y se han hecho varias mejoras, porque considero que la constitución de 1980 tiene elementos positivos. Incluso en el artículo 19 de nuestra Constitución Cristiana hay elementos que a nosotros nos parecen positivos, como por ejemplo que las familias es un núcleo fundamental de la sociedad, el tema de la libertad religiosa, libertad de expresión. Hay varios elementos hoy día, el derecho a la vida. Que hay que mantenerlos, digamos. Claro, que son derechos fundamentales y universales, que debieran mantenerse. No por qué cambiarlos, si son elementos que hoy día nos han regido muy bien. Pero sí estoy de acuerdo que hay cosas que hay que modificar, que hay que ampliar, que hay que mejorar, o que hay que incluir, por ejemplo, injertar dentro de la Constitución, sin necesidad de destruir lo que tenemos. Ahora, hay que entender también que hay un sesgo político también en esto. Hay un sesgo político, que no hay una riña política al respecto de la Constitución de 1980, pero yo creo que en la madurez que podemos tener dentro del proceso, y aquí tener una cuestión ni de derecha, ni de izquierda, ni ningún poder político, sino es un tema de madurez en lo que estamos haciendo. Si estamos luchando por temas políticos, por una Constitución que fue hecha en un periodo de gobierno X, pero tiene elementos buenos, pero como fue hecha en ese tiempo tenemos que destruirla. Yo creo que eso no es sano. Mira, aunque la destruyan 3 veces, 10 veces y 15 veces, eso a mí no me garantiza que los problemas socioculturales, sociales, políticos y económicos se van a resolver. Porque hay elementos, hay que entender que los temas económicos, los temas de salud, los temas de las AFP, los temas de las pensiones están regidos por leyes independientes que no tienen nada que ver con la Constitución. ¿Me entiendes? O sea, lo que tenemos que atacar nosotros son las leyes que hoy día están rigiendo estos temas, y si hay que mejorarlas, cambiarlas, y estoy de acuerdo. Pero si yo cambio la Constitución por completo, estas leyes van a seguir rigiendo. Entonces, hay temas de fondo que están por sobre la Constitución política. Entonces hay elementos que hoy día no están en coordinación entre uno y otro, son cosas muy distintas, muy diferentes. Entonces, se puede perfeccionar el sistema. ¿Sabes lo otro que pienso? Que hay mucha ignorancia en la gente. Hay mucha ignorancia. Hay gente que desconoce la Constitución política, que nunca la ha leído ni siquiera. Hay gente que está en la calle protestando a veces y no sabe lo que protesta, simplemente protesta porque los demás protestan. Pero yo entiendo las demandas sociales. Yo estoy de acuerdo en una marcha pacífica, estoy de acuerdo en una marcha democrática, en donde pongamos nuestros temas en la mesa, y me parecen razonables y válidos, totalmente de acuerdo. Pero tú bien sabes de que esto se ha mezclado con vandalismo, se ha mezclado con destrucción, se ha mezclado con un caos, realmente caos social, y como muchos extranjeros nos han dicho, ustedes han destruido su país, y no sé qué están consiguiendo con eso. Reconstruir un nuevo país, ¿con qué? ¿Con qué plata? A veces, ¿con qué? Siendo que hemos destruido nuestras microempresas, las pymes han sido destruidas, y hoy día estamos en un serio problema económico, y se nos viene el tema cada vez más complejo hacia el futuro. Entonces, nunca lo pensamos. Yo estaba de pie y escuchaba un chino aquí en Antofagasta que estaba frente a una cooperativa que la habían destruido por completo. Y él movía la cabeza, es un hombre bien educado, y él decía: Chile ha retrocedido 20 años, así, sin lo decía, después de los análisis. Oiga, mira, está sonando la música. ¿Tú te mucho conversar? Sí, no, está espectacular la conversa, me entusiasmé también. Oiga, 5 segundos para un mensaje final. Sí. 5 segundos. Sí, yo creo que hoy día, como bien hemos dicho, estamos viviendo una crisis global que impacta a Chile. Yo les quiero traer un mensaje de esperanza, que en medio de las crisis tenemos esperanza, podemos salir adelante unidos, podemos ayudarnos. Chile ayuda a Chile, tenemos que apoyarnos, ser solidarios, colaborativos, brindar una mano de ayuda, de contención. Hoy día tenemos que todos estar juntos para poder salir adelante y sacar a nuestro país adelante. Pero entiendo algo desde la fe, Dios debe estar presente en nuestra realidad, y Él está con nosotros y no nos ha abandonado. Tenemos que confiar en Él, y desde esa perspectiva yo creo que podemos catapultar este país a un próximo nivel de desarrollo.
Que Dios les bendiga mucho. También. Y por compartir este tiempo. Muy amable por aceptar la invitación, don el obispo Héctor Cancino del Valle. Muchas gracias y hemos terminado una nueva emisión de Espacio Libre. Con esta interesante conversación que nos faltó tiempo, un par de preguntas que me quedaron ahí. Así que muchas gracias y si Dios quiere estaremos en la próxima emisión de Espacio Libre. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Ferretería San Marcos, su ferretería amiga ofrece encimera o fogón de 1 o 2 quemador, inicialmente a gas licuado.